¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Es una realidad que con cada día que pasa de este año 2022, cada vez está más cerca de terminarse. El mes de noviembre se pasó como un parpadeo, y diciembre, estoy seguro que ni lo sentiremos. Pero antes de que termine el año, hubo algo que al principio de este nos hizo mucho ruido, y son las predicciones. Estas que con cada año nuevo nos llegan a desvelar los posibles sucesos que podrían suceder para nuestro futuro. Pero, ¿qué habrá sido de las predicciones que se hicieron a principios del año 2022? Así es que el día de hoy te voy a contar las predicciones que sí se cumplieron durante estos 12 meses. No sin antes recordarte apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. Inflación de productos. En el principio del año, comentábamos sobre las profecías del conocido Nostradamus, que había hecho para el año 2022, y algunas de sus palabras pareciera que acertaron con certeza, como el escrito: La miel costará mucho más que la cera de las velas, tan alto el precio del trigo. En esta predicción, podríamos atribuir a que Michael de Nostradamus nos advertía del alza de los precios por la inflación alrededor del mundo, en parte por la polarización de las ideas políticas y la guerra que comenzó entre los países vecinos de Rusia y Ucrania, trayendo para el mundo globalizado una demanda mayor de recursos, que en consecuencia alterarían los precios de muchos productos. Pero esta guerra de igual manera pareciera que fue predicha por el profeta, con las siguientes palabras: Alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios. Y fue el jueves 24 de febrero de este año, aproximadamente a las 6 de la mañana, cuando el ejército ruso cruzó la frontera de Ucrania, en el que Vladimir Putin llamó la Operación Especial. Este acto hasta el momento es muy similar a la profecía de Nostradamus, en la que comentó que alrededor de una gran ciudad, la cual podríamos tomar como referencia a la capital ucraniana Kiev, habrá soldados alojados en campos y suburbios. Mismos hechos que sucedieron al inicio, y ahora 8 meses después, del inicio del conflicto bélico en donde los soldados rusos tomaron gran parte del territorio del país de Ucrania y comenzarían a citar la ciudad con el fin de conseguir la rendición del presidente Volodymyr Zelensky, lo cual hasta el momento de la publicación de este video no ha sucedido. La muerte repentina del personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. A principios de este año, esta predicción podría referirse a muchos líderes políticos y religiosos, los cuales comenzarían a presentar problemas de salud graves, esto debido a su avanzada edad, pues pareciera que solo era cuestión de tiempo para que la profecía se cumpliera. El primero en la lista pudo haber sido el presidente del país más poderoso del mundo, Joe Biden, quien presentó varios problemas de salud al inicio de este año, y el segundo se trataba del líder de la religión más profesada de todo el mundo. Hablamos del Papa Francisco, quien, igual que el presidente Biden, su salud comenzó a verse deteriorada por su avanzada edad y pudo estar en peligro su vida. Pero a quien pareciera que hacía referencia a la profecía de Nostradamus era otra persona igual de importante para los habitantes de la Gran Bretaña. Y es que la mañana del 8 de septiembre del año 2022, el puente de Londres había caído, nombre con el que se le conoce a la operación tras el suceso de la reina, anunciando la muerte de la reina Isabel II, quien había dejado este mundo a la edad de 96 años, en el castillo de Balmoral, Escocia. Si ponemos atención a los escritos que dejó el profeta, es sin duda una de las predicciones más acertadas. La muerte repentina del primer personaje podría ser sin duda una clara referencia a la figura de la reina, quien era el mando del Reino Unido y de otros reinos de la mancomunada de naciones. Y la otra parte del verso: será cambiado y pondrán a otro en su reino. Esto como una clara referencia a que ahora el título de rey y quien gobierna el reino de su madre es el rey Carlos III. Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente, y los peces vivos del mar muerto casi hervirán. Esta profecía es una clara referencia del cambio climático, consecuencia del calentamiento global, y es que para el año 2022 Nostradamus predijo más consecuencias del cambio climático. Quizás esta ya era una realidad desde hace algunos años,
pues tornados, incendios, inundaciones y otras consecuencias climáticas han sido noticia por la fuerza con la que golpean a poblados enteros. Simplemente este año y los siguientes hasta el año 2026, la temperatura media anual global cerca de la superficie superará los niveles preindustriales, que datan de 1850 a 1900, y que ese aumento oscila entre el 1.1 grados centígrados y 1.7 grados centígrados. Además, existe un 93% de probabilidades a que al menos en los próximos 5 años sean más cálidos que el año más cálido jamás registrado, el cual fue en el año 2016, y que la temperatura media del periodo comprendido entre el año 2022 y 2026 sea superior a la de los últimos 5 años. Sin duda alguna, no podemos afirmar que las predicciones hechas por el boticario Michael de Nostradamus sean realmente ciertas. Esto porque todas son interpretaciones, hechas y acomodadas en algunas ocasiones, a ciertas situaciones que van pasando, y quizás a causa de la casualidad, aunque también pareciera que el profeta ya hubiera escrito el destino de nuestro mundo. Como siempre, me gustaría conocer aquí abajo en los comentarios. ¿Y tú, qué opinas de estas predicciones cumplidas? Te voy a estar leyendo y dando corazón en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. La humanidad tiene un margen de El mundo está cambiando y el próximo año no será la excepción. Estamos a pocos días de que termine el 2022, tiempo donde muchos hacemos un balance de lo logrado y lo que dejamos pendiente, pero también una época donde llegamos a cuestionarnos lo que está por venir y lo que nos depara el destino. Guerra, cambio climático, bombas nucleares, cambios en el orden social, son algunos presagios apocalípticos que vaticinó uno de los profetas más reconocidos del mundo, que para algunos es uno de los mejores videntes, para otros un estafador. En 1555, Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, publicó su libro Las Profecías, libro que concentra una colección de 942 cuartetas poéticas, donde predijo varios eventos del futuro, que según expertos se relacionan con acontecimientos recientes. Hoy te comparto 7 predicciones de Nostradamus para el 2023. Número 7. Llegada a Marte. La llegada al planeta rojo es quizás una de las más grandes ambiciones de la humanidad. En su libro Nostradamus mencionó fuego celestial cuando se apaguen las luces de Marte. Expertos relacionan esta predicción al magnate Elon Musk, quien hace tiempo hizo público su intención de llevar una nave tripulada a Marte. En diciembre de 2020, el empresario estimó que entre 2024 y 2026 se podría realizar las primeras misiones a dicho planeta. Posteriormente, por ciertas complicaciones como la demanda que impuso Jeff Bezos contra la NASA por el contrato multimillonario que adjudicó a SpaceX para desarrollar la nave de la nueva generación Starship, se tuvo que ajustar la fecha de la misión hasta el 2029. En febrero de 2022, el magnate mostró un video de un lanzamiento simulado desde la playa de Boca Chica, que transportaría humanos al planeta rojo con un cohete Starship de 121 metros completamente equipado. Si la humanidad logra llegar a Marte en 2029, será 60 años después de la llegada del hombre a la Luna. Número 6. Problemas en la familia real británica. Referente a la realeza, Nostradamus mencionó: desaprobaron su divorcio, un nombre que después consideraron indigno. El pueblo echará fuera al rey de las islas, reemplazará a un hombre que nunca esperó ser rey. Este 2022 murió la reina Isabel II, a los 96 años y con 7 décadas al frente del Reino Unido, uno de los personajes más influyentes de la historia de la humanidad, la reina que tras su coronación
pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, supo mantenerse firme al frente de su nación, sin importar las circunstancias, crisis o polémicas. Sin embargo, a pocos meses del fin de la segunda monarquía más longeva de la historia, el actual heredero al trono, el rey Carlos III, podría ser considerado indigno para el cargo y en su lugar, según la profecía, podría ser Harry el nuevo rey, aunque él oficialmente está fuera de esta posibilidad. Número 5. Nuevo orden mundial. Según el médico francés, este 2023 marcará un cambio para Estados Unidos. Vaticinó para el país más poderoso del mundo conflictos, discordia social e inestabilidad, donde apuntó el nacimiento de un nuevo orden mundial y la unión de fuerzas de un hombre y una mujer que trabajarán juntos para tener una nueva sociedad, en la que mejorarán la situación del mundo. Sin embargo, en su libro menciona que la alianza durará poco, al igual que sus buenos efectos. Algunos creen que apunta a la muerte del presidente Joe Biden y el ascenso de la actual vicepresidenta Kamala Harris al poder, quien representaría al personaje femenino, mientras que el personaje masculino podría ser el presidente de China, Xi Jinping. Número 4. Un nuevo papa. Este 2023 el mundo podría ver la elección de un nuevo líder de la Iglesia Católica. Según la profecía, la persona que ocupará el asiento del Papa será una persona oscura y peligrosa, que causará un escándalo. En fechas recientes mucho se ha especulado de la salud del Papa Francisco, quien ha tenido serias complicaciones en su rodilla. En una entrevista reciente al diario español ABC, el sumo pontífice reveló por primera vez que en 2013 firmó una carta de renuncia en caso de que su mala salud le impida desempeñar sus funciones. Actualmente el Papa tiene dificultades para caminar por un problema inoperable en la rodilla, que le ha obligado a usar una silla de ruedas en los últimos meses, lo que ha valido la reducción y cancelación de sus actividades durante este año debido al dolor. Número 3. Epidemias y desastres naturales. El astrólogo predijo la llegada de muchos desastres naturales y la aparición de nuevas epidemias, además que se avecinan tiempos difíciles relacionados a la guerra en Ucrania, así como una intensificación de la crisis migratoria debido a guerras, atentados terroristas y el impacto del cambio climático, donde varios países serán declarados en estado de hambruna. Número 2. Tercera Guerra Mundial. 7 meses de la Gran Guerra, gente muerta por maldad. Es otra de las predicciones de Nostradamus. Se cree que hace referencia a la Tercera Guerra Mundial, la cual puede desatarse al actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Guerra que, según palabras del adivino, durará 7 meses, debido al tipo de armas de gran potencia del que disponen las naciones más poderosas del mundo. Además menciona que Ruán, Hebreos no caerán ante el rey, por lo que estas dos ciudades se podrían salvar de la destrucción, no siendo así para París. Número 1. Bomba nuclear y cambio climático. Durante 40 años no aparecerá el arco iris. Durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. Los expertos interpretan esta desalentadora profecía como la posible explosión de una bomba nuclear, la cual acelerará el cambio climático, lo que provocará la despoblación de muchos países, especialmente Europa. Adivino o fraude. Lo cierto es que las profecías de Nostradamus han trascendido siglos y actualmente siguen generando expectativas y dudas frente a cada acontecimiento que cambia al mundo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que estas profecías se cumplirán o simplemente son acontecimientos que los hacen coincidir con sus palabras? Déjenlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. La humanidad tiene un margen de 1000Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando
el 10º programa de Entre Amigos, un programa de conversación de todos los viernes a contar de las 22 horas, con diferentes temas de conversación, de actualidad, de extraterrestre, de conspiración, de todo lo que a usted le interesa lo conversamos acá. Y si usted está interesado en algún tema en especial, nos pide ahí por Facebook, en la página de Facebook o por YouTube, y nosotros con mucho gusto le vamos a hablar de su tema que a usted le interesa. Y como siempre, todos los viernes junto a nosotros, sin la presencia, bueno, va a llegar un poquito más tarde, viene viajando, venía medio atrasado el avión, con Darío. Buenas noches, Darío. Hola, buenas noches. Bienvenido una vez más. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo ha estado estos días de calor? Estos días donde realmente nos hemos sentido más o menos complicados con todo lo que ha sucedido, tanto a nivel mundial como diferentes tipos de problemas internos en esta pequeña franja, este calcetín, ¿ah? Sí, lo que se llama Chile. La verdad que la semana yo la he pasado bien, encerradito ahí, fresquito, no mucho calor, aislado un poco de las noticias porque yo no veo, indago sí, pero no veo televisión porque la televisión miente y muestra lo que la élite quiere mostrar. Sí, está bastante movida. Y el tema, para que entremos en un tema de actualidad, bueno, primero que nada vamos a los que son de Unión Calera, le vamos a decirle que Calera acaba de terminar el partido y ganó 2-1 en el clásico con San Luis de Quillota, así que una buena noticia ya para entrar en ambiente de actualidad. Lo que me causa, y que ha sido el tema de la semana y que lamentablemente la gente no despierta, es lo que nos quieren imponer con la nueva constitución. Algo totalmente ilegal, anticonstitucional, algo que lo están haciendo. Si reclamábamos por la actual constitución que tenemos de la época del general, hoy están haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, con la única diferencia que ahora la están haciendo entre la izquierda y la derecha y todos metidos en el este. ¿Cómo pueden hacer sesiones para tomar los puntos de vista si no hay un acta? O sea, no está quedando absolutamente nada escrito en el Congreso de lo que están conversando. O sea, en el fondo están haciendo puro show porque ya está todo conversado, está todo listo. Por ahí leyendo, escuchando algunas sesiones del Congreso, esto tiene que estar listo el martes. Es decir, en una semana están llegando a acuerdos para hacer la nueva constitución. Y la reforma a las pensiones de la gente que está ganando una miseria, llevan años y no han podido hacer una reforma. Entonces, es algo inaceptable, algo que ya pasó todos los límites, porque ya la sinvergüenzura, la corrupción que hay en el sistema político es vergonzoso. Sí, tenemos que tener claro de que los políticos están desconectados brutalmente de la realidad del pueblo. Para que un político realmente entendiera al pueblo, tiene que vivir como el pueblo, ¿cierto? Correcto. Es decir, tiene que ganar el mínimo, tiene que tener malas pensiones, tiene que ir al sistema de salud, y yo creo que recién un político podría entender qué es lo que está sucediendo. Pero se llenan la boca con que ellos son los representantes del pueblo. La verdad que no representan sabemos que a las corporaciones, a las multinacionales, sabemos que representan simplemente al dinero, nada más que eso, porque ellos se desconectan inmediatamente de la realidad. Ellos no viajan en micro, no viajan en metro, ¿cierto? De hecho, ellos tienen todas las regalías, entonces se pierden la conexión con la realidad. Se llenan la boca normalmente diciendo de que no, que ellos representan y discuten. Pero van a hacer una ley para una multinacional
en 2 días aplican la ley, en 2 días hacen la ley y al tercer día se aplica la ley. Hacen para los bancos, en 2 días se hace la ley, al tercer día se aplica. Pero como bien decías tú, algo que realmente quieren hacer para la gente, 2 años, 3 años para aplicarlo en 7 años. Entonces, aquí la gente que a mí, irónicamente lo voy a decir, dice que estuvo despierta cuando vino este. No, fueron manipulados para hacer los desmanes, fueron manipulados para llegar a lo que estamos llegando. Es decir, reacción, solución, como dicen algunos investigadores. Ellos generaron el problema, la gente se metió en la reacción y ellos ya tenían la solución. Por eso cuando nosotros nos hicieron, y se han gastado miles de millones de pesos chilenos, donde nos hicieron ir a las urnas, yo siempre he dicho que las urnas no sirven. Realmente esto está demostrando que las urnas no sirven. Porque primero, están saliendo los mismos políticos. Segundo, no hay un verdadero conteo post elecciones. Tercero, cuando se nos llevaron a las urnas, yo te decía, había muchas cosas que eran muy curiosas, de que muchos ya sabían los resultados, pero necesitaban ese resultado para poder llevarnos a esto. ¿Se fija? Para hacer todo, ahora como dices tú, están fuera de la Constitución, están siendo, bueno, nosotros hemos conversado muchas veces de que realmente no vivimos en democracia, no existe la democracia. No, jamás ha existido la democracia. Nos han hecho creer que hay democracia. Dicen, no, sí, pero vayan ustedes, traten de hablar con un político. Traten, intenten. Que lo escuchen. Vayan. Yo los animo a todos, fuera de los problemas que hablen, por ejemplo, no, que yo quiero hablar con tal político, pero no hablen con nadie que sea cercano a él, sino vayan directamente a hablar con él. O pidan hora directamente con él, le puedo asegurar que no van a tener. Y si van a tener algún tiempo, le van a dar 10 minutos como los doctores. Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. Pero es a tal nivel el aprovechamiento. ¿Sabes tú que le van a adelantar a los partidos políticos 5.000 millones de pesos post campaña? O sea, ante las votaciones, como adelanto, 5.000 millones de pesos a cada partido político. Imagínate la brutalidad de plata. Sí, y se quejan de que no le pueden pasar plata a la gente. Se quejan de que no. Y tenemos miles de personas en lista de espera para pensión. Pensiones miserables. Entonces, eso es lo que yo veo y digo yo, es absurdo, es ridículo, es un aprovechamiento. Por eso cuando dicen de Chile despertó, no despertó. De hecho, se quedó más dormido. Está más dormido. Sí, fue todo un show. Y si no despiertan ya, las consecuencias que van a tener, porque ya esto no se puede cambiar hasta en 30, 40 años más. No, y de hecho sabemos para dónde hay, si es que hay 30, 40 años más, pero ojalá hubieran, como nosotros quisiéramos que hubieran. Pero si nosotros vamos a aceptar, primero, tenemos que entender que la Constitución quiere ser cambiada porque hoy día algo nos protege. Sí. Pero si la cambian, no nos va a proteger. Nada. Vamos a perder todo. Por eso vamos a perder todos los derechos civiles. Eso es lo que la gente no entiende. La gente no entiende muchas veces que los derechos civiles son sumamente importantes, pero ellos sabían de que la única forma de poder cambiar muchas de las estructuras de la sociedad necesitan cambiar las constituciones. Porque algo nos protegían las constituciones. Algo, no mucho, pero algo nos protegía. Pero ellos la quieren cambiar no solamente en Chile, sino que en todo el mundo prácticamente. Más en Latinoamérica, donde quieren saquear aún más y quieren hacer todavía aún más dictatorial sus leyes. Quieren hacer todo esto para que ya no tengamos ni siquiera la cabida de alguna protección contra las multinacionales, contra los poderes establecidos, contra los gobiernos. Es decir, nos quieren imponer una constitución que no nos protege. Nada, te quita todo. Te va a quitar todo. Pero todo. La gente todavía cree en los políticos. A mí eso es lo que digo yo. O hay mucha imbecilidad, mucha ignorancia en esto, o realmente hay una forma de ingenuidad brutal que creen en el sistema que lo está protegiendo. Pero cuando vengan a darse cuenta, ellos
todo esto, lo que le está pasando, Van a se lo van a sufrir dejar a lo sus mismo. hijos. Sí. Van a sufrir lo Y mismo. van a decir los hijos algún día, bueno, ¿y mi viejo qué hizo? Nada, po. Weón. Claro. Y nadie fue capaz porque Sí, todos dijeron, es que- no, ¿y qué vamos a hacer? Todos tenemos poder para poder hacer algo. Es que Nosotros, por ejemplo, con este programa, les tratamos de dar una información veraz a las personas con una lógica adentro, porque intentamos hacer algo. Pero, aparte de eso, creo que es lamentable lo que está sucediendo a nivel local y mundial, cuando realmente pierdan todas las libertades y no sean capaces, algún día se van a acordar de nosotros, que intentamos, luchamos contra un Goliat, pero aquí estamos. sí, en realidad es complicado el tema. Da pena, o sea, ya uno no es mucho lo que le queda, pero uno piensa en los niños, en los nietos, en la juventud que hay, que se les viene más adelante. Para mí esa es la pena que me da, la impotencia que siento en estos momentos de que qué país van a tener, cómo van a vivir. O sea, esa esclavitud que van a tener más adelante, o sea, es terrible. Sí. Eso es lo... Le están dando más poderes a todos los sistemas económicos, que lo único que quieren es vivir parasitando. Sí, No digo que todos sean malos, no, pero estoy diciendo que los grandes poderes sí lo son. sí, imagínate el hecho de la liberación de esta gente que está presa, por ejemplo. Yo no digo que esté bien o mal que lo hayan liberado, si está dentro de la facultad está bien. Pero a esta gente la necesitan en la calle. Sí, y lo otro que a mí me llamó mucho la atención, creo yo, que los indultos que se le da esta atribución deberían solo ser personas que han sido condenadas una vez y que estén condenadas por una sola cosa. Porque ahora que revisaron, todos los indultados no tenían una sola... De hecho, tenían un prontuario. Sí. Entonces, creo yo que los que tienen el derecho a un indulto son aquellos que han cometido un delito una sola vez y que están pagando por ese delito. Que, Porque el otro día le hicieron una pregunta, yo estaba viendo una noticia, le hicieron una pregunta al presidente de la República si él había leído los prontuarios de los tipos. Y él nunca contestó la pregunta. Entonces, y uno de los periodistas le dijo, bueno, había un tipo que tenía asalto, crímenes, asalto con violencia, daño a carabineros, rompe condena. Entonces, la pregunta es si no leen los... Claro, pues sabemos que necesitan a esta gente en la calle, pero digo yo, quizás los que realmente necesitan un indulto son aquellos que han hecho una sola vez. a mí todo esto que está pasando hoy en día aquí, bueno, y esto sucede en todos los países, ¿sí? Pero en Latinoamérica sobre todo, más me causa el tema de que los que manejan el país hoy en día aquí y en Sudamérica en general son los narcos. Y no solamente eso, y ahora nosotros lo conversamos el otro día, ¿te acuerdas? Antes de ayer, y sabemos cómo se maneja esto. Sabemos cómo es, y no solamente nosotros, hay mucha gente que hoy día sabe y maneja todos los temas que nosotros también manejamos. Y ellos también están tratando de alguna manera de que la gente entienda todo esto. Pero normalmente se persigue a los más chicos. Sí, ¿Estás fijado en la televisión cuando muestran? Esos son chicos, esos no son... Los grandes nunca. No. Ellos están metidos en otro nivel. Pero por eso te digo, al final es una sociedad que está enferma. Una sociedad que necesita toda esta corrupción, necesita estos políticos que tienen ciertos problemas mentales, que tienen egos muy fuera de lo normal. Necesitan a esta sociedad enferma para ellos vivir parasitando de los demás. Ahora, ¿qué podemos hacer que la gente entienda? Porque nosotros algún día pasaremos, ¿cierto? sí. Pero los que quedan verán, oye, ¿qué hizo mi abuelo? ¿Qué hizo mi padre? Oye, este viejo de mierda, weón, que no hizo nada porque no nos advirtió siquiera. ¿Te fijas de lo que está pasando? Entonces, cuando tengan los poderes, todas estas energías negativas, nos estamos dando cuenta de que el verdadero culpable no son ellos. No, es la gente. Es la gente.
Correcto, somos nosotros mismos que le permitimos que hagan lo que quieran. Sí, ese es el tema. Sí, no hay otro tema. Los No, culpables sí. tienen que ir a mirarse al espejo. Claro, si y ellos, ver, ahí si- van a ver al culpable. claro, si ellos hacen lo que ellos quieren hacer, ahora, ¿quién se lo los permite? Si ese es el tema. Somos nosotros mismos los que le permitió, nosotros porque mismos. no hacemos nada. Y si alguien hace, son contaditos los que están protestando, quemándose las pestañas. ¿cachai? Pero yo quizás creo, Lucho, que en el fondo todo esto igual sigue siendo como una tapadera de algo. Siempre lo he dicho. Quizás viene algo más Sí, importante, más grande. porque están muy apurados. Sí, están muy apurados. Muy apurado. apurados. Y Por eso tiene- yo me doy cuenta en este tema, como te digo, el martes esto tiene que estar finiquitado el tema de la nueva constitución. Entonces están demasiado apurados. Y de hecho, en esta comisión que está analizando el tema, donde han ido invitados, qué sé yo, y hablan, no hay ninguno que sea contrario al sistema. O sea, porque los que están contrarios y dijeron no, queremos con una votación de entrada, ¿no es cierto? Claro. A eso los sacaron, lo dejaron afuera. No están en la comisión ahí. Porque no les conviene, ¿por qué? Porque les van a estorbar. Entonces, y ya tienen los votos, ya tienen todo cocinado, si está todo listo, si al final no, como te digo, ya no tienen una tabla, no hay acta, no hay nada, o sea, está todo así, Callado. rapidito, y Y rapidito. todo lo que se hace callado tiene un doble sentido, un doble fondo. Sabemos que estos tipos, la corrupción que llega a sus narices, de hecho pasa a sus narices, la corrupción ya la tienen tan metida en el cerebro que es una droga para esto. Entonces, si tú lo miras, estos tipos son personas ya sin conciencia, no les interesa lo de los demás, les interesa su puesto. Y ojo, cuando digo esto lo digo bien, que estos tipos no tienen idea, pero lo que están haciendo no solamente va a afectar a los demás, sino también va a afectar a sus propias familias. Sí, y a ellos. Y después cuando les quiten todos y ya no tengan la capacidad de hacer nada, ya, bueno, la historia dice que juzga, no, la historia no juzga a nadie. ¿Sabes por qué no juzga a nadie? Porque ellos, los que están mucho más arriba de ellos la cambian. Sí, el problema está en que estos pericos, cuando llegue a hacer todo este cambio, ¿tú crees que van a poder andar en la calle tranquilo? Que si nunca han dado la cara. No, pero te digo yo, que el Claro. puesto no le va a durar toda la vida. Po. Bueno, ahí tenéis lo que le pasó a la familia del general Pinochet, que lamentablemente hoy día fuera del foco, pero que ya el apellido, a algunos que lo tienen porque simplemente, ¿cuánto se llama? Es algo que es inalcanzable para ellos, va más allá de ello, incluso personas que no tienen ningún vínculo real y que tienen este apellido, siempre hay algo que los molesta. Los molesta. Los sí. discriminan y todo, y ellos salieron de la palestra pública por lo mismo, porque ya era demasiado, no podían andar en la calle. Y de hecho, todavía no pueden andar en la calle. El acoso. Sí. Entonces, el acoso hoy día, el mismo que van a sufrir y sus familias, y al final, por eso te digo, estos tipos miran por ellos, no, ni siquiera miran por sus familias, estos tipos ya están enfermos de poder, enfermos de ávidos de dinero. Yo creo que es la avaricia. Claro, porque en el fondo tú sabes, se van a morir estos hueones, ¿y para dónde se van a hallar la plata? O sea, Para ninguna parte. el tema está... La plata no es mala, el dinero no es malo. No, sino... Estamos ojo con eso. Sí, no, sí, a lo que oigo yo, estos gallos tienen una fábrica de moneda en este momento. Charles, guarda, ¿para qué? Para su posible descendencia. Sí, pues. El problema es esa descendencia, ¿va a poder hacer lo que quiere hacer? No. De hecho, van a que están Van a amarrados perder que no- todo. van a perder todo también. Por eso te digo, si Y eso es lo que no se quieren dar cuenta, o se dan cuenta y no lo quieren reconocer, o no sé. es que ellos creen en su foro interno de que lo que están haciendo, porque, a ver, ellos lo hacen porque están siendo mandados, ni siquiera porque ellos lo están Obvio, haciendo. obvio. Porque, a ver, hay que cambiar, aquí hay que poner las cosas en su lugar. Ellos son títeres de otros títeres y que esos son títeres de otros que manejan los hilos, sabemos cómo se hace. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí tienes el caso del Perú. El caso del Perú, ya están hablando de cambiar la constitución. ¿Te fijas para dónde vas? Te están pasando cosas detrás de aquí ya. Y entonces te vas dando cuenta de que todo el manejo que se hace a nivel político es simplemente un manejo mucho más alto. Sí. Y que la gente, lo que va a pasar con esta nueva constitución
y con todo lo que se hizo es para que pierdan muchas libertades. Ojo, la gente cree que van a tener más libertad. No. Es como lo que pasó en el 11 de septiembre allá en Estados Unidos. Vino la Acta Patriota, que fue un cambio de su propia constitución, ¿y qué les pasó? Hasta el día de hoy pagan las consecuencias. Es decir, les dieron tanto poder al gobierno, que el gobierno puede espiarlos como quiera, puede vigilarlos como quiera, los puede llevar a campos de concentración si quiere, sin un juicio por 2 años, sin un abogado que los pueda defender, ¿ah? Que sean revisados sus correos, bueno, eso se hace igual, pero sean revisados sus correos electrónicos, sean revisados sus conversaciones, todo lo que pueda hacer, e incluso 2 años por eso digo, sin tener el derecho a un abogado o tener un juicio justo. Eso fue lo que hicieron, el cambio brutal que hicieron en Gringolandia. Entonces, si tú te das cuenta, esto lo quieren hacer lo mismo, pero esa es la letra chica que nadie quiere leer. Que en el fondo todo esto está dentro del programa 2030. 2030, bueno, de la agenda, claro, eso. Y volvemos al mismo punto. Sí, y todo nos lleva a donde mismo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que lo que está viviendo la humanidad hoy en día es simplemente una agenda que muchas veces puede estar manejada por siglos. Si alguien que ha tenido la oportunidad de leer varias literaturas sobre lo que está pasando hoy en día, muchos ya sabían esto hace 40 años atrás. 40 años atrás ya sabían lo que venía. Sí, pues. De hecho, para que entremos al tema, porque ya la actualidad ya ya cabrera ya me tienen chato, ya los políticos ya al final no hay huertas y no, la solución, la posible solución, como decía en delante, es que la gente despierte y se pare, salga a exigir sus derechos de libertad y exigencia. O sea, quitarle el poder que tienen en este momento los políticos, porque en este momento los políticos son amos y señores en este país. Hacen lo que quieren, como quieren, no les importan las leyes, se pasan por encima a todos los poderes del Estado y están haciendo lo que quieren. Y la gente ahí esperando. Total me llegó un bonito. Claro, pero ¿quién recibe el bono? Claro, por eso te digo, si al final de cuentas, cuando decían en el año de 2019 que Chile despertó, no. Y si tú lo miras bien, ahí reclamaron por 30 pesos. Hoy día le han subido la benzina, le han subido los tags, le han subido la corriente, la electricidad hoy día es brutal, te suben lo que quieren, nadie dice nada. La luz, el agua. Los tags subieron porque llegaron a un acuerdo, entonces subieron el 50%. Claro. Y el otro 50% lo van a subir ahora en 6 meses. Y ojo, y lo más irónico y lo irrisorio es que siempre le echan la culpa a lo que está sucediendo en Europa. En la guerra, supuesta. Bueno, la gente se lo cree, y eso es lo más irónico de todo. Claro, sí, en el fondo ha subido todo, ¿ya? Que bueno, eso de la guerra está dentro de la profecía de Nostradamus. Claro, pero ojo, también puede ser una agenda. Sí. Por ejemplo, cuando ustedes pudieron ver los videos que subió acá nuestro productor y director, hay muchas partes donde dice que quizás caiga una bomba nuclear, ¿cierto? Y que eso va a provocar más cambio climático. El cambio climático es una farsa. No lo digo yo, lo dicen los mismos expertos. ¿Se fija? Y hablan de que la Tierra va a subir la temperatura. Vienen hablando de la subida de la temperatura, de que yo tengo uso de razón. Y no ha pasado nada. Estaban diciendo que el polo ártico se estaba descongelando, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando estaban mostrando hace poco en las noticias que estaban bajo el hielo de lo que era de Nueva York hacia el norte, todo Canadá? Bueno, ¿se está derritiendo o se está congelando? Pónganse de acuerdo. Entonces, las profecías, como que tenemos a Nostradamus. Nostradamus supuestamente hizo muchas profecías. Era lo que conversábamos el otro día, que podrían ver el futuro, serían capaces de ver tener esa fuerza de esta visión, de un recuerdo. Visiones, sí. Claro. O tenemos a Edgar Cayce, tenemos las profecías de San Agustín, que hablaba de los papas, ¿cierto? Parravicino. Entonces, la pregunta es,
las profecías es que el hombre siempre ha tenido el interés de saber más. ¿Cierto? Los videos que hemos visto ahí de Nostradamus, claro, hay una secta, pero nosotros no nos podemos fiar de lo que dice, porque muchas profecías, ojo, de las que Nostradamus ha hablado no se han cumplido. Algunas que ya pasó su tiempo, porque no podríamos hablar del futuro, él hablaba de su futuro, ¿cierto? De lo que venía, pero muchas tienen que haberse cumplido en el 1800 y no se cumplieron. ¿Ah? Entonces la pregunta es, si no se cumplen algunas, ¿por qué se tendrían que cumplir las otras? Sí. No, pero claro, tiene razón, pero hay algunas que se han cumplido. Claro, algunas las han hecho forzadamente, Sí, la han mirado. sí. Otras sí caen, por ejemplo, en el ascenso de este hombre Hitler. Supuestamente se había equivocado en una letra, ¿ah? Donde hace esta ascensión y que va a sufrir la humanidad, todo esto. Pero por eso te digo, ¿no será parte también de una agenda? Puede ser. Porque yo recuerdo las palabras de un maestro masón, Albert Pike, o Pike, como quiera mencionarlo, en inglés se menciona Pike. Él hablaba de 2 guerras mundiales. Él las habló casi 40 años, 50 años antes de que ocurriera la Primera Guerra Mundial y 70 años antes de que ocurriera la Segunda. Y después también habló de la Tercera, pero no la habló en el sentido de profecía, sino que dijo se tenía que hacer. Primero una guerra, ¿ah? Que tenían que bajar los poderes de los zares, porque los zares ya tenían mucho poder. Y de Alemania, que Alemania era una sociedad que se estaba industrializando y que iba a ayudar a Rusia, porque tú sabes que Rusia con Alemania estaban emparentados los zares con los alemanes. Entonces, y el zar Nicolás II quería que lo que era Rusia en ese tiempo, colocarla a nivel industrial en forma importante, porque Rusia siempre ha tenido muchos minerales, mucho de todo, como el día hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hicieron los grandes poderes? Había que eliminar ese poder de los zares. Y lo venía hablando este tipo 40 años antes. Y él no hablaba de profecía, es decir, él dijo, hay que hacerlo. Y después dijo, y un poquitos años después, hay que crear una guerra otra guerra grande, para empezar a eliminar y crear el Estado de Israel, ¿Cómo sabían eso? No, tiene que estar programado. Moral y Dogma se llama el libro de Albert Pike. Debería estar programado porque no tiene otra explicación. O sea, por muy muchas visiones que tengan, no creo que dé para tanto. ¿Ah? Mira, tenemos de Antonio Álvarez. O sea, en las votaciones no podía votar por Kaiser, es decir, está loco y fascista machista, dice. Bueno, es la parte, sí, claro, de forma personal cada uno tiene su... Claro, la gente se perdió la nueva constitución por culpa de la TV, la campaña del terror, ahora tienen la educación haciendo fila y acampando por una matrícula. Recuerden que... Buenas noches, feliz año a ustedes. Igualmente para Antonio Álvarez. Sí, es cierto, o sea, bueno, aquí lo vamos a devolver un poquito. Sí, es cierto, pero esto no es nada. Esto no es nada, si esto está recién empezando, o sea, están recién cocinando, falta cuando llegue el menú. Ahí donde Daniela, que ya a esa altura va a ser tarde. Claro, y bueno, dentro de todo este cambio que quieren hacer de paradigmas, es quitarles la libertad a la gente. Esto fue la primera... A ver, esto no se trata de ser de ningún lado, ni de derecha, ni izquierda, ni centro, no. Aquí hay que ser justo con la humanidad. Porque si una persona, por ejemplo, lee la historia, la poca historia que han dejado para poder analizar, porque la otra historia es una historia muy, llamémosla, la historia oficial es nada. Si tú empiezas a analizar, te vas dando cuenta que, por ejemplo, el primer experimento que se hizo fue con la revolución bolchevique. ¿Ah?
Es una revolución que se hace, y ¿dónde nace la revolución bolchevique? Nace en Wall Street. Son muy pocos los que, digamos, no es que son pocos los que saben, los historiadores lo saben. No lo mencionan porque obviamente cuando se sigue el dinero, se sabe quién es el culpable. Seneca siempre decía, el verdadero autor de un crimen es aquel que se beneficia del crimen. ¿Ah? Ese es el verdadero autor. Entonces, todos los dineros que se fueron, lo menciono en forma rápida, se hizo el experimento con Rusia al bajar a los zares, donde hubieron masacres que son inimaginables, donde un partido tan pequeño como el bolchevique fue financiado hasta la médula completa por Wall Street, es decir, por derechistas. Entonces uno dice, bueno, lo mismo le pasaba en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba Stalin, cuando el Wall Street también financió el lado de la guerra, y les mandó ropa, les mandó tanques, les mandó armas, y los compañeros, llamémoslo así, miraban los fusiles Made in USA, cuando supuestamente era el enemigo, ¿cierto? Claro. Y leían incluso muchos murieron, ojo, fueron fusilados por preguntar por qué tenemos zapatos americanos y fusiles que son americanos. Pero si en el fondo, claro, pues sí, es que todo eso va demostrando de que todo esto Es una sola maraña. está financiado Por unos solos donde pocos. buscan Claro. los intereses de Y ellos. ahí es donde vienen las profecías, es decir, estas profecías supuestamente es lo mismo que pasa con los Simpsons, que aquí el productor nos mandó al interno, al grupo donde estamos, nos mandó varios videos que ustedes pudieron haber visto, donde los Simpsons también, no es que predigan, ojo, ellos ya del año 90 hasta ahora han puesto la agenda delante de la gente, porque tienen un problema. Estos tipos tienen que decir la verdad de alguna manera. Pero como la gente cree que esto es falso, claro, dice, no, si son bonitos, no. No, ellos la muestran de esa manera. Es una de sus formas, no siempre, no todos los días. Es como para ir preparando, Claro, para se que no sea llama- tan fuerte el porrazo. Claro, eso se llama programación predictiva o primado negativo en psicología. Entonces, todos esos primados se los van poniendo, por ejemplo, lo que pasó el 11 de septiembre, ellos ya lo venían mostrando. Lo que ha pasado con Donald Trump, lo que ha pasado con los mismos, con el bicho que apareció, ¿te fijas? Todo eso porque es una agenda. Ahora, eso más que profecía son agenda. Ahora, lo curioso son estas personas que sí tienen la cualidad de ver el futuro. Pero sí, claro, en la constitución que fue rechazada, empezaron también con el tema de, cuando estaban recién armando el tema, empezaron con la cuestión del terror, que iban a cambiar la bandera, que iban a cambiar el himno, que la cuestión. Entonces digo, ¿cómo la gente pesca esas cosas si ellos no pueden cambiar nada? Si ellos no hacen normas ni hacen leyes, ellos hacen la base, el cimiento de un tema. Claro. Después es el Congreso, o no sé, o juntarán expertos y ellos forman las leyes que después van a hallar al país. Claro, pero la Constitución es la base. Entonces, por ejemplo, que esto ahora ya digan, la Constitución, el Estado no tiene obligación de arte de educación. O el Estado va a decidir dónde y qué estudia cada niño, que por ahí va el tema. Sí, y el otro tema es que los niños ya dejen de ser, llamémosle, no es que sean propiedad de sus padres, sino que ya dejen de ser familia con sus padres. Sí. Y que el Estado pase completamente a ser autoritario sobre los niños, ojo con eso. E incluso en la Universidad de Chile, hace unos meses atrás, aparecieron 2 tesis sobre la pedofilia. Un tema bastante delicado, ¿cierto? Pero es para autorizar la pedofilia. Sí, igual que la cuestión del sexo. Sí, pues el insecto, dentro de la familia también hay una ley que está guardadita ahí, que lo quieren despenalizar, entonces, y son personas que supuestamente son de derecha y también de ultra izquierda, que quieren despenalizarlo. La pregunta es, ¿por qué? Cuando si estamos hablando de que todo ese tipo, estamos con la violencia, deberíamos pararlo, ¿no? A propósito de la violencia, tenemos problemas de delincuencia, no sé si la habrán elegido ya a la fiscal. No sé, no he visto eso. Luchito, ¿la eligieron ya? Parece que no. Porque ya han como 2 o 3 y lo hayan rechazado. Imagínate, 15 días para elegir un fiscal, que son entre 6. Y una semana para formar
una constitución. Entonces, ¿qué bueno, me da? te están demostrando que los tipos... ¿Qué me da? O sea, imagínate, ¿sabes por qué rechazaron a la última que presentaron a la mujer? Estuve leyendo hoy. Porque ella fue una de las que condenó a Moreira. Bueno. Y no sé, otras papitas Pero más eso por te ahí. digo, si al final de cuentas... Entonces, no, esta no sirve. Porque Pero esta... pasa en todos lados. En Estados Unidos creo que también todavía no eligen al presidente del Senado, de la Cámara de los Representantes, como le dicen ahí, que también no tiene nada de representante de Estados Unidos. Es como la Cámara de los Lores, que no representan a nadie, excepto al rey o a la reina. Entonces, la gente está... Yo creo que hay una ignorancia muy grande sobre lo que es los poderes de autoridades. Entonces, el tema que nos lleva a todo esto es que la gente todavía les gusta ver todo esto de futuro. Pero el futuro es aquel que nosotros podamos construir, ¿cierto? Nos ponen todas estas profecías donde la gente cree que puede ocurrir algo. Pero no van a ocurrir mientras los poderes fácticos no dejen de tener el poder. Sí. Porque, a ver, hay gente que, como conversábamos la otra vez, este tipo que vio el accidente, tuvo pesadillas durante varios meses y vio el accidente de un avión, morían 200 y algo personas. Él sabía la cantidad justa, sabía el avión, sabía la hora, el aeropuerto. El tipo trató de... porque después pensó que al principio era simplemente una pesadilla, pero después este hombre se dio cuenta que el vuelo existía, la cantidad de gente que eso iba a tener también existía, todo. Trató de evitarlo y no pudo. Es decir, se concretó. Después de que se concretara, él dejó de tener esta pesadilla, porque dice que los veía quemarse, todo el cuento. Ahora la pregunta, y siempre sigue siendo la misma, ¿cómo se puede ver el futuro? ¿Cómo estas personas, por ejemplo, él quizás tuvo una casualidad, ¿cierto? Pero se da. Pero esto otro, por ejemplo, Nostradamus, Parravicini, que tiene muchos, ¿cómo se llama? Muchos dibujos, donde muestra las Torres Gemelas, muestra la caída de lo que era el cristianismo, ¿cierto? Estas guerras, de los objetos que también andan circundando nuestros aires. Sí, porque él no escribe, él dibuja. Claro, él dibujaba todo esto y dejaba algunas cosas Unas ahí. pinceladas. Sí. Eso es lo que me causa curiosidad. ¿Por qué, Lucho, todas estas personas que supuestamente, por ejemplo, si tú ves bien los textos de Nostradamus, o los textos de Edgar Cayce, que también se le llamaba el profeta durmiente, que también tenía varias visiones, ¿por qué nunca fueron claros en decir las profecías? Esa es mi pregunta, siempre ha sido mi pregunta. Es decir, no sé, la bomba atómica va a caer, por ejemplo, trato de ver el 25 de mayo del año 2023, en tal zona, por ponerte un ejemplo, o cerca de esta zona. Parravicini. Yo he visto los textos de Parravicini, son interesantes, claro, algunas nos dan a la interpretación, pero muchas veces yo creo que Parravicini, para mi forma de ver, fue un poquito más exacto que Nostradamus. Pero aún así, también cae en eso, es decir, pueden ver o llegar a ver este futuro apocalíptico, que siempre nos hablan nos ven un futuro bueno. ¿Estás fijado? Sí, no, sí, son todos son los futuros que, por ejemplo, terror. Es de muerte, es de bombas, de guerra. Sí. Mira, de las profecías del 2022, estaba viendo yo de las que se cumplieron, está la guerra Rusia-Ucrania. Está la muerte que pensaban de primera que podía haber sido ¿cuánto se llama este viejo? El de Estados Unidos, que era presidente, que también tuvo unos problemas de salud, pensaban que era él, y Biden. Vaya. Que al final no fue, y que fue la extraterrestre, la señora. La caballera esa. Caballera. Y ahora está viendo que las profecías que vienen para este año están hablando de la llegada a Marte.
y están hablando también de un asteroide o cometa que vendría en dirección a la Tierra. ¿Y cuál fue el otro que leí? El Papa. El Papa también. Pero será de la muerte del Papa de que murió. Ah, y Biden, porque ¿El 2022? el Biden, porque va a ser la primera, supuestamente en este caso sería la mujer que hay en Estados Unidos, pasaría a ser la presidenta Claro. al morirse. Sería la primera Presidente. mujer presidenta en Estados Unidos. Presidente, porque es ente. Sí, presidente. Presidente de Estados Unidos. Claro, por ejemplo, esas profecías, incluso los Simpsons, si puedes ver, mostraban todo esto post Donald Trump. Por eso digo, puede ser parte de la agenda. Puede ser. Nos han quizás mentido en cuanto, porque si no han mentido la historia, imagínate, la historia la han modificado como han querido, nos pueden modificar prácticamente la gran mayoría de los libros. Ahora, para poder ver eso hay que tener cierta perspicacia, cierto, llamémoslo, lógica, nada, si no es de mucho análisis, es de la lógica, como mucha lógica que se perdió, sentido común que se perdió hace 2 años. Anda perdido todavía el sentido común. Pero por ejemplo, esto que pasó hace 2 años, los Simpsons lo venían prediciendo de los años 90, fines de los 90. ¿Ah? Cuando empezaban a toser y aparecían de China, decían, después, incluso después andaban persiguiéndolo con una jeringa a los cabros chicos, andaban arrancando. Entonces, te fijas tú, entonces la pregunta es, no es que Matt Groening, creador de estos dibujos animados, sea profeta, sino que sabe la agenda. Tiene buena fuente. Claro, sí. Pero ahora, vamos más atrás, Edgar Cayce sí entraba en trance. Podía encontrar personas posguerra de la Segunda Guerra Mundial, podías encontrarle y saber dónde estaban. Eso era interesante de Edgar Cayce. Es como medium. Claro, pero él entraba en el trance, llamémoslo así, se hacía una autohipnosis. Yeah. Por eso se le llamaban el profeta durmiente, porque él se tiraba en el sillón y después la gente iba y le preguntaba. Creo que incluso llegó a tener un problema de sistema nervioso porque no lo dejaban descansar. La gente de la posguerra, obviamente, todos querían encontrar a sus familiares. Muchos de ellos no los encontraron. Pero él podía decirle incluso dónde estaban enterrados. Por eso Edgar Cayce, incluso hay otro de Rosa Cruz, si no me equivoco, el señor, no sé si es Pascal Randolph, también hablaba en un libro que se llama Después de la muerte, que es un libro muy difícil de encontrar, donde él decía y tenía, llamemos la habilidad de estar en 2 planos, en 2 dimensiones a la vez, en la tercera y en la cuarta. Lo que significaba que él podía ver muchas cosas que nosotros normalmente no vemos. Y que, según él, en sus propias palabras, es un libro, si no me equivoco, que se maneja mucho en la Rosa Cruz. Yo lo encontré hace muchos años, por ahí, por allá lo encontré, lo imprimí y tuve la oportunidad de leerlo y bastante interesante porque él decía que era una maldición. Saber cosas que iban a suceder era como, yo sé que esto va a pasar, sé que esto va a suceder, y pasaba y era como una enfermedad para él. Pero él decía que todas las personas que supuestamente eran espiritistas, porque esto fue en 1890 para adelante, un poquito antes, y tenían supuestamente la capacidad de ver, no sabían lo que decían. Porque en el fondo, él explicaba de que la Tierra iba a sufrir cambios, no porque el ser humano fuera responsable, sino de que iba a ser irresponsable al tener que sufrir guerras. Y es como Ahí la está, que sufrimos. ahí está mostrando el productor la otra profecía, la posible guerra entre China y Estados Unidos. ¿Dónde se podría dar? Hablando geopolíticamente, no siendo grandes, nosotros lo hemos conversado también, no siendo profetas, ni viendo el futuro, pero si tú te das cuenta que si se mueve geopolíticamente y China llegase a tratar de tomarse Taiwán, obviamente entraría en guerra con Estados Unidos. Inmediatamente. Sí, porque por los tratados Estados Unidos de tiene que defender, claro. Tiene que defender obligadamente a Taiwán. Mm. Entonces, ahí sí que... y el problema de Estados Unidos en este minuto es que ellos están aleonando a Ucrania para que mantener al oso ruso un poco ocupado, que a pesar de que
son puros petardos los que están cayendo, hablando coloquialmente, pero se le abriría un flanco con China. Y China sí iría con todo. Ahora recuerden que China ya hizo pactos con Rusia. Es decir, el movimiento geopolítico, no he visto a ninguno en este minuto. Vamos a hacer una búsqueda de profecías de lo que podría suceder, en este caso, los Simpsons ahí justamente. Ahí está la Del cometa. parece el cometa, sí. Y lo otro es lo que decías del planeta Marte. De la llegada. Sí, que la llegada, creo que hay un pobrecito de la legua que él está financiando el viaje. De hecho, creo que él está poniendo toda la plata y creo que él está involucrado para ir a este viaje. Pero lo que yo no capté bien cuando decías de que iba a haber como un apagón del planeta Marte. Y ahí van a... ¿Cómo saben? Entonces, esas son las cosas extrañas. Fátima no entra dentro de las predicciones de la profecía. Es que yo tengo un problema con las profecías normalmente, porque las profecías vienen de una dimensión totalmente ajena a la nuestra, que sí tienen la cualidad de predecir comportamientos humanos. Y en Fátima, ustedes tienen que recordar que en Fátima los mensajes que se le mandaron supuestamente al Papa para que los abriera en el año 60 nunca fueron abiertos, estamos todavía esperando. Ahora, si hubiera sido algo positivo para ellos... Es que hay unos libros... hay unos libros... Claro, pero por eso digo, es que el tercer secreto de... Claro, pero supuestamente el tercer secreto de Fátima debía haber sido descubierto en el 60. Ese era pero resulta que si hubiera sido a favor de la iglesia lo hubieran dado al tiro. Pero algo pasó. Pero ahora, ojo, tienen que recordar que en Fátima pasó un milagro. Hubieron 70.000 personas que vieron cómo un disco, que muchos lo asociaron con el sol, se acercó, porque ese día estaba lloviendo torrencialmente, y el disco se acercó como a la gente, y después generó cierta calor, porque la gente decía que era el sol, y después se devolvió de nuevo a su posición, y después desaparece. Entonces, ese milagro, que lo presenciaron en el año 1917, casi 70.000 personas. Es decir, no pocos no fueron los tres pastores solos, que puedan haber dicho, no, nosotros lo vimos, no. Fueron 70.000, de haber sido más, pero el cálculo era más o menos de 70.000 personas que vieron esto. Ahora, los secretos que se le entregaron ahí, la pregunta es, ¿quién se los entregó? Ellos decían que era una mujer de blanco, pero ellos también, si se releen bien los relatos de los pastorcitos, ellos decían que a veces se transformaba en otras personas. Es decir, no siempre era una virgen. La iglesia obligó después a decir que fuera la virgen, pero no siempre era así. ¿Te fijas? Uh-huh. Ahora, las supuestas profecías, que el tercer secreto de Fátima, se habla de la destrucción del mundo, existen muchas especulaciones. Pero creo yo que en Fátima ocurren fenómenos que nosotros no nos estamos explicando. Que, por ejemplo, ese que te acabo de explicar. ¿Cómo 70.000 personas ven un disco, para mí un ovni, que se acerca, ¿cierto? Porque creo que si tú ves los relatos... Pero eso está escrito. Sí, no, y los testigos, hay muchos libros de los testigos, es decir, ni siquiera hablemos de los tres pastorcitos, sino que de muchos testigos que escribieron post lo que había sucedido. Y después paró la lluvia, ¿te fijas? Y como que todo se secó. Por eso la gente decía que había sido el sol, y estamos claros que el sol no se puede acercar. No. Y ahora, si llegase a acercar, la Tierra se hubiera desaparecido este tiempo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió? Ahora, ¿quiénes son los que entregan verdaderamente este mensaje? Hay muchos contactados en el fenómeno OVNI que también le entregan muchas profecías. ¿Sabías tú eso? Tenemos muchas religiones basadas en esto. Algunas sí se cumplen, pero la gran mayoría no. La pregunta es ¿por qué? ¿Echan pie atrás? No, es decir, no se cumplen. Por eso, o sea, porque estos hechos tienen que ser provocados, no hay otra porque explicación. Ahora, y aquí entramos en otro tema. Claro, porque yo te digo yo, Darío, ¿sabes qué? No sé, por ponerte un caso, el próximo miércoles ahí en la esquina
va a rentar una bomba, Puedo ponerlo, claro. por ejemplo. O sea, si yo te lo estoy diciendo, es porque yo lo voy a hacer, po. Claro. Ahora, si tú lo viste en un sueño, ¿Cachai? una cosa, tú me decís, oye, Darío, es que yo soñé en la noche y vi que explotaba ahí en la esquina. Puta, me lo repetiste, va a ser el año que viene, pues ponete un ejemplo. Y no pasa. Te digo, pero tú estabas convencido. Muchas veces pasa también con los contactados, incluso podríamos decir que todas estas personas como Nostradamus, Gary Cascais, podían llegar a ciertos planos. ¿Ah? Nostradamus, estábamos todos claros que él trabajaba mucho en la parte oculta, ocultista del tema. Quizás podía llegar a estos planos y entender ciertos conocimientos, por eso la élite usa estos conocimientos. Hay un dentro de la élite también, si no me equivoco, hay un aparato que supuestamente se llama Green Glass, por ahí, que es como unos lentes. Supuesto, solamente te estoy diciendo lo que he leído, no es No voy a porque decir que es de la mujer desnuda. Claro, no sería, eso ya no sería. Pero fíjate que ellos tienen esos lentes de ver, es decir, si van a tomar una decisión, los lentes les muestran las posibilidades que tienen de esa decisión. Supuestamente, no estoy diciendo que sea así, pero supuesto. Ahora, si vamos al hecho de que llegase a ser así, nos podríamos decir nosotros que existen varias probabilidades. Entonces, hay personas que tienen la cualidad de conectarse con esta realidad, que es la cuarta dimensión, en forma natural. Porque nacieron así. Otros se lo provocan, es decir, a través de ciertos mecanismos, ritual y cosas. Hay otros que lo toman de la sangre misma, por eso la sangre es sumamente importante para ciertas sectas. Entonces, y pueden llegar a tener estos planos y estos conocimientos. Pero la pregunta es, ¿por qué no se cumplen todos? Venimos escuchando de los años 80 de que el planeta se iba a calentar, de hecho es de los 70 antes, pero todavía no sube ni medio grado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacen eso? Ahora, Edgar Cayce también hablaba de la guerra que iba a venir, de la guerra, pero no es que queramos la guerra, ¿cierto? Porque no queremos, porque todos perdemos en una guerra. Pero si llegase a ocurrir, ¿a quién le podemos atribuir eso? A los que la están planeando, ¿ah? Porque hemos conversado aquí en la historia, nada ocurre por azar. No. ¿Te fijáis? Entonces, si una guerra es planeada, ya no. Ahora, estos, como ejemplo, Nostradamus, si vio esto. Bueno, la otra vez estuvimos conversando un poco de eso también y llegamos a la conclusión de que sí es planeada, porque de la nada Sí, hacen no, una guerra. sí, Han habido conflictos más, digamos, más friccionados, más al límite, y no ha pasado nada. sí. Y resulta que las guerras que se han realizado de la nada. po. Tenemos la Primera Guerra Mundial cuando muere el archiduque Francisco Fernando. ¿Te acuerdas? Incluso estaba tan planeado de que el conductor estaba metido dentro de eso y se les pasó a los asesinos y se tuvo que devolver. Y ese archiduque, supuestamente, bueno, la muerte de él provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero eso ya estaba planeado. Estaba planeado, sí. Porque necesitaban el chivo expiatorio. Pero ya estaba ocurriendo. Entonces, todo eso, la pregunta es, ahora, estas personas que pueden ver ¿el futuro se puede cambiar? ¿O es inamovible? El futuro. Es lo otro, claro. Pero la oscuridad, Luchito, lo otro, la oscuridad puede ser oscuridad de conocimiento, es decir, 3 días que se apague internet, por ejemplo. Podríamos decir que es un día de oscuridad, ¿cierto? O de luz. Ahora, ¿lo pueden provocar? Claro que lo pueden provocar. Sí. Sí, pero por eso te digo, estos tipos tienen tanto poder, embriagados de poder, que pueden hacerlo. Nosotros ¿qué somos nosotros? Nada. Nada. Pero aún así les plantamos cara a los güeyes, ¿cierto? Les demostramos. Pero por ejemplo, estos tipos vienen hablando 3 días de oscuridad, vienen hablando de las guerras. Y que por eso te digo yo que solo no somos nada, solo. Pero unidos, Ahora, ahí hay otras ahí fuerzas. es donde está el temor de ellos. Claro, pero hay otras fuerzas que son mucho más inteligentes. Nosotros al lado de esas fuerzas no somos nada, no somos una mote de polvo. ¿Para qué estamos con cosas? Tenemos que ser bien realistas. Somos hormigas, de hecho ni siquiera hormigas, somos una mote de polvo para estas inteligencias de las cuales la élite tiene contacto.
y se contactan con esta línea a través de la sangre. Porque son suero que externos. sale, claro, porque Para tú no externos son... en tanto externo, es que externo es todo aquel que no esté dentro del planeta Tierra. ¿sí? Correcto. Extraterrestre puede ser físico o no físico. Por eso, pero externo. Externo. Entonces, esto supuesta, colócale que este personaje como Nostradamus tuvo contacto con estos seres, ¿cierto? Y le entregaron en su idioma, le entregaron cierta información. Porque estos mismos seres pueden provocar Ciertas cosas. ciertas Puede cosas. ser que le hayan hecho ver visiones, por eso dibujando. ¡Hay protesta! El partido Calera era. En Calera. Oye, pero sí puede ser que, claro, le hayan hecho ver visiones porque eran las mismas visiones que tenía Moisés. Moisés le hacían ver en una pantalla. Si una persona que no tiene conocimiento de lo que es una pantalla y le ponía una cosa adelante que le muestra a través de... ¿Qué te va a decir? Que tuvo una visión. Ahora, nosotros dormidos también tenemos visiones. Sí, Porque cuántas veces hemos tenido un sueño y uno dice, oye, esta weá la soñé. Ah, o ya lo viví. ¿Te fijas? Que eso también es un contacto con esa realidad. Es decir, que ciertas decisiones nuestras nos hacen tener la cabida de poder llegar a esa conclusión. O a lo que llegamos. Bueno, de hecho, hoy en día, a través de toda la tecnología que existe y de lo que le han ingresado al cuerpo y lo que han instalado, ahora te pueden implementar pensamientos, sensaciones. Pero si lo dijo aquí el hombre, el expresidente de Chile, lo dijo. Sí. Imagínate que si ya hoy día esa tecnología la tienen. De hecho, no es que la tengan hoy día. No, la tienen hace 50 años atrás. De hecho, hay un Preston Nichols, que hizo un libro que se llama Proyecto Mountain. Él hablaba de que ya en esos tiempos, en los años 60, tenían la fuerza de poder bloquear cierta información que venía de afuera, para que la humanidad no tuviera todo el conocimiento que debiera tener. ¿Te fijas? Porque estamos en una cárcel. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, si en ese tiempo ya tenían esa tecnología, imagina la que tienen hoy día. Por eso necesitaban ponerle a la gente inocularlo de todas las weas, porque ¿qué es lo que necesitan? Que todas las personas puedan estar conectadas a una antena. Y para eso son las redes que están saliendo en la 5G. Y para eso les pusieron, los inocularon, para eso les mintieron, para poder, porque la gente sola, es decir, no quiero ser antena de nada. Algunos pueden haberlo hecho de forma natural, pero no todos. Entonces, a través de eso pueden ellos tener acceso al código fuente que está en nuestro cerebro. Y es la única forma de poder hackear al ser humano. Es una guerra. Hay un general español que fue dado de baja después de dar una entrevista y lo explica con pera y manzana. Como en 10 minutos lo explica con menos de 10 minutos. Con pera y manzana, que él dice, esto es una guerra contra la humanidad. Ahí está la guerra. Pero si el expresidente que tú hablas ahí también lo dijo. Sí, estábamos en guerra. Claro, y en el fondo también dijo que es una guerra contra la humanidad porque... Claro, él lo dijo en un sentido de que estábamos en guerra con pero en el fondo... Es una guerra. Nosotros somos los enemigos. Pues. Claro, entonces el enemigo para estos seres. Porque sí, ¿para qué estamos con cosas? Nos consideran menos que una hormiga. Estos personajes pueden hacer y deshacer todo lo que quieren. Lamentablemente esa es la realidad del mundo. Que no podemos verla porque estos políticos nos tienen metidos en estos temas que son tan poco trascendentes, es decir, poco trascendentes para que nosotros podamos seguir avanzando, ¿cierto? Mentalmente, porque igual nos estanca, nos hace la pelea, nos hace, es como la distracción. Entonces, pero también necesitamos poder orden en la casa, sí. Porque si no hay orden, estaríamos siempre... por eso, al no haber orden, donde todas estas profecías siempre son de mal agüero. ¿Estáis fijados? Son puras fatalidades. Son puras fatalidades. No hay ninguna profecía, alguna profecía que sea buena. Claro, no, que puta, la tierra va a empezar a florecer mejor, claro. Que la gente se va a unir más. No, la weá de guerra, la weá que va a perder Unión Calera, el cometa. Claro, que el cometa va a chocar con la tierra, que lo va a rozar, que lo va a dar vueltas. Pero si te das cuenta, en el fondo, lo único que hace es distraernos. Distraernos, sí, asustarnos. Bueno, vamos a ver qué se da para este 23. Pues ya dijimos que la primera mujer va a ser presidente en Estados Unidos. Sí. Esa es una. Está dentro de la agenda, sí, está dentro de la agenda. Sí, el Papa, el viaje a Marte.
¿cuál es la guerra China-Estados Unidos? O cerca van a estar. Y ya lo están poniendo la soga. El Nostradamus de aquí ya nos dijo, ya vio el futuro. Sí, y así pues vamos a ver qué es lo que se da. Pues. Vamos a ver qué se va a pasar. Vamos a ir viendo en los programas venideros que se va dando con todo este show que estamos teniendo. Y vamos a tratar de hacer un programa especial solamente para la contingencia Sí. nacional, porque nos vamos por muchos temas y a veces nos descargamos un poco, pero creo que vamos a tener que hacer un... Sí, lo que tú dijiste delante que de la democracia. Tú dijiste, estamos en democracia. No estamos. O sea, yo creo que estamos en dictadura. Sí, nunca existió la democracia. O sea, hoy en día Sí, estamos en una verdadera dictadura porque lo están metiendo a la cosas sin preguntarle a nadie. A nadie. Y si se le dijo rechazo, no era para que hicieran una constitución así. Se les dijo rechazo porque había que rectificar lo que estaba modificando, no hacerlo como lo están haciendo. Eso Sí. está claro, y eso es lo que todavía no entiendo. Bien, pues. Bien, estamos llegando al final del programa, del 10º programa ya. 10º programa, primero de este año. Esperamos tener muchos más, si es que no si es que no pasa nada antes. Y lo esperamos para el próximo viernes, a quienes están con nosotros. A las quienes 22 estuvieron. horas les damos un saludo a todos. Sí, a las 22 y les deseamos que tengan un buen fin de semana, que tengan una muy buena semana. Los invitamos a despertar, a tomar conciencia de lo que está sucediendo. Lean, busquen, investiguen. No los crean a nosotros, pero investiguen En por la era ustedes de la mismos. información, imagínate la ignorancia. No ya. vea televisión, busque, indague y ahí compare, porque Mira. la televisión A la miente. horita que viene llegando el hombre. Pero bueno, Así que lo invitamos para la Lo próxima invitamos para semana. la próxima semana, Darío, al final, tus comentarios al final. Que tengan una buena semana y estamos viendo de que las cosas siempre han sido planeadas, así que vamos por eso a despertar gente. Bien, lo estamos despidiendo. Gracias por la compañía, felicidades y bueno, Hasta pronto. que Dios nos proteja. Chaito.